de lo que constituye incluso hoy por hoy la piedra angular del departamento, que son los cursos intensivos de lengua. Me gustaría saber, ¿verdad?, cómo ustedes visualizan ese método, ese producto, que se lo debemos en gran medida a ustedes. Fue allá para el año 1968, para ser exacta, que se inicia una reforma en la Facultad de Humanidades, bajo la dirección del doctor Jorge Enjuto, decano entonces, y de la doctora Monelisa Pérez Marchán, decana asociada. Escogieron a doña Adela Gerardino, una profesora muy experimentada y sobre todo una visión abierta hacia la enseñanza. La doctora Gerardino, con esa visión que tenía sobre la enseñanza y la pedagogía, reclutó a su vez 3 estudiantes que habían egresado de nuestro mismo departamento. Quiero mencionar a 2 de ellas que ya no están con nosotros, que son las distinguidísimas profesoras Ruth Hernández Torres, Roselén Rodríguez Orellana. La tercera profesora que conformó ese grupo lo fue Julia Cardona, que aún, gracias a Dios, está entre nosotros. ¿Qué había antes y en qué ese experimento, ¿verdad?, se convirtió en algo nuevo, innovador y algo que funcionó, ¿verdad?, con respecto a lo que había antes? Por lo general, el método utilizado para la enseñanza de las lenguas extranjeras era el llamado método tradicional. Es decir, que la clase sucedía en español. Cuando a nosotros nos tocó relevar a nuestros profesores, pensamos que la clase tenía que ser en francés, en nuestro caso, que no se iba a usar el español excepto en casos de emergencia, in extremis, y que se iba a recurrir a otro tipo de técnica, ¿verdad? No ya a la traducción, sino a una variedad, a una pléyade de técnicas que íbamos a ir creando sobre la marcha. Todo esto creó muchísima resistencia. También hay que recordar que esta era la época de los 70s, época en Puerto Rico de las carpetas y la persecución política. Bueno, no es la única época, pero digamos la que se asocia más con eso. ¿Sí? Y nuestra iniciativa como jóvenes profesores se enfrentó a esa mentalidad. Se nos veía como especies de subversivos sobre profesores que venían a cambiarlo todo, a subvertir el orden, a integrar en las clases temas que normalmente no se cubrían en los cursos de lengua, temas tabús. Y pues todo eso hizo que experimentáramos los rigores de esa era del carpeteo y la persecución. Pero sobrevivimos, nuestro enfoque se implantó en el departamento, prevaleció y esperamos pues que en el futuro las nuevas generaciones hagan sus aportaciones y cambien también lo que hay. Y entonces, ¿cómo transcurrió, Robert, un poco ese paso, ¿verdad?, de los métodos tradicionales con los manuales originales a un método quizás más anclado en el uso de la lengua en el salón de clases? ¿Ustedes tenían ya unos manuales que podían utilizar o cómo surgió esa iniciativa? De esa primera etapa hubo un manual que se llamaba Francés para puertorriqueños, que fue como un borrador experimental y el resultado de lo que contó Carmen y completó Ana Lidia. A partir de los años, te diría 1971, ya ese manual había rendido su fruto y pasamos a una producción intensiva, febril, de documento, de búsqueda, de renovación, con la visión del mundo que expresó Ana Lidia, ¿no? Y podemos decir también una anécdota, es que íbamos nosotros mismos
al mimeógrafo de humanidades Sí. en el sótano, a Inolvidable. tirar eso de Tarsido hasta altas horas de la noche, Sí. ¿verdad? Inolvidable. Inolvidable, y Inolvidable. creamos mucha amistad. Y vivíamos en sesión en sesión permanente. permanente de creación pedagógica. Entonces, cuando pensamos que había material suficiente para intensivo, para hacer un manual, hicimos otro manual. Se llamaba Le Français Vécu, el francés vivido. ¿De dónde viene ese vécu? O sea, ese vivido. Yo quería decir que a propósito del título francés para puertorriqueños, ese título causó escándalo, Ajá. porque en esa época algo que fuera para puertorriqueños Ajá. era ya una afirmación de un nacionalismo sospechosísimo. Sí. Muy Habrán bien, cambiado muy los buena tiempos, acotación. Sí. Creo que sí. Muy buena acotación. Eso creó mucho resquemor. Todavía, por eso, añadió a esa imagen de subversivos que había allí. A la que se añadían también los looks de la época, Ajá. porque estábamos en minifalda Ay, con los pelos largos, ajá. Robert con barba y pelo largo también, Ajá. Mucho más maones, pelo que ahora, evidentemente. maones, que yo creo que fue la primera generación de profesores que vistió así en la universidad, porque antes eso era trajeado, ¿no? Ajá. Y las mujeres con medias nilón. Ajá. Así que pues todo eso contribuía a ese ambiente de subversión. Y seguimos muy abiertos, ¿no? A la libertad, a la novedad. Pues el francés vécu, el francés vivido, ¿no? Y para hacerle honor a ese título, la clase se convertía realmente en un laboratorio vivo, donde se vivía el vocabulario, las expresiones nuevas. Y pues en la clase tú tenías toda clase de objetos, de celebraciones, de comidas, qué sé yo, de teatro, películas, improvisaciones dirigidas. Mais ce n'est pas grave parce que elle est Madame Foufou, la grande vedette de la France et du monde. Bonjour. Excusez-moi, retard, mais je ne pas arriver à table avec ma Rolls Royce. El laboratorio vivo fue entonces uno de los grandes éxitos del curso intensivo, porque se contrataron personas hablantes de la lengua que se enseñaba, en nuestro caso franceses o gente del Caribe francés, que en pequeños cubículos en el sótano de la Facultad de Humanidades, sótano que se inundaba cuando crecía una quebrada que decían hija del río Piedras, allí en pequeños cubículos se llamaban informantes en aquella época, ¿verdad? Que nombre Añadía más a la poco- cuestión subversiva. Sí. Puedo añadir, Ese, si me sí, permite, sí. que nosotros tratamos siempre también de tener contacto, no solamente con Francia, ¿verdad? Sino con el mundo francófono, con Martinica, Guadalupe, Haití, África a veces, y con Quebec, ¿verdad? O sea, porque el francés se extiende a 65 países del mundo, no solamente el hexágono, Francia. Sí. Yo quería añadir sí. también el aspecto creativo, los festivales de lenguas que se hacían, donde los estudiantes de cada sección presentaban dramatizaciones, canciones, trabajos originales de ellos en la lengua estudiada. Eso también era tremendo éxito, era como un field day de los cursos intensivos. Y también las actividades que hacían los profesores, los recitales de poesía que organizaba Robert y en los que todos participábamos. Era una época de mucha efervescencia cultural y en ese sentido eso también hacía más atractivos los cursos. Porque precisamente yo creo que ahora, como hay una nueva generación, ¿verdad?, de profesores, cada uno con una formación bien variada, que nos va a permitir pues seguir trabajando con el método hacia adelante, ¿verdad?, incorporando las experiencias de cada cual, ¿verdad?, quizás pues nuevos acercamientos, nuevas tecnologías. Aplaudimos esa ruptura y esa continuidad. Fue una suerte, digamos, histórica poder reunir ese grupo de personas aquí en Puerto Rico, tan talentosa, no me incluyo, tan talentosa, tan dispuesta a trabajar con mucha imaginación, con una visión del mundo muy abierta, ¿verdad? Y que se respetaban y se querían. Y eran bien solidarios.
Y con eso que yo llamo la pasión del país, hacer exacto. cosas Hacer aquí para lo nuestro, transformarlo nuestro. todo. Sí. Echar no, para adelante. no con la echar manía pa'lante. de ir afuera a ver Sí. si hay algo que no sirve. Sí. Si aquí hay talento de más. Sí. Lo hemos probado y comprobado. Por eso la creatividad es tan importante, es un elemento importantísimo que hay que seguir cultivando, que hay que seguir estimulando.